Buenas tardes, esperemos a que se conecten sus compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes, esperemos a que se conecten sus compañeros. Son las 6:10 y solamente tenemos 3 alumnos, entonces son muy pocos. Bien, bueno, con los que están aquí, igual no se olviden de poner su nombre ahí en el chat
Les comento que según lo que nos han indicado por chat, mañana no tienen clase, entonces mañana no tendremos clase. Eso quiere decir que tendremos solamente la clase de hoy día para esta semana. También la semana que viene les he de poner la lección. Entonces la semana que viene ustedes van a encontrar la lección. La lección va a corresponder con los cuestionarios que ya ustedes tienen allí. Todavía me falta ponerles un cuestionario más de esta semana. Entonces la lección abarca todos los cuestionarios, por lo tanto deberían de practicar con los cuestionarios, repetirlos las veces que sean necesarios para que saquen buena nota. La lección ha de constar de unas 20 preguntas y las preguntas han de ser random de todo lo del segundo parcial. O sea, son las preguntas de los cuestionarios que van a estar en la lección. Van a tener una hora. La lección sí va a tener tiempo límite. O sea, es decir, que van a tener una hora para revisarlo y eso, probablemente la actividad se cierre para el día domingo a más tardar. Porque la semana del 19 de octubre se supone que es una semana, que es la semana de exámenes, donde ustedes también tengo entendido que van a dar lo que corresponde al proyecto PIS. Entonces, se supone que es semana de exámenes y por lo tanto quiere decir que la semana que viene sería nuestra última semana de clases, ¿no? En el caso de que nos falte material, yo les he de subir allí en el aula virtual. Posiblemente nos falte un cuestionario de la semana 15. Y ahí les subiría el material que haga falta, por lo tanto tendrían que revisarlo, ¿no? ¿Qué más? Como sería la última semana, quiere decir que todas las tareas que ustedes tienen allí, por ejemplo, la participación en clase, que creo que la mayoría no tiene participación en clase, entonces deberían de revisar. O sea, es un punto que tiene la participación en clase con respecto a ustedes. Ya, como ustedes saben, aquí en el aula virtual, ¿verdad? Aquí en las clases sincrónicas del Zoom del segundo parcial, ustedes encuentran todas las clases que se han grabado, no todas se han grabado. Y aquí, a partir de la sección 7, tienen las actividades de ley de comercio electrónico que no he revisado, pero voy a revisar esta y la otra semana. Tienen el cuestionario de ley de comercio electrónico, tienen el cuestionario de ley orgánica de transparencia y acceso a la información, tienen el cuestionario de ley orgánica y transparencia y acceso a la información. Estos son casos. Tienen el material de propiedad intelectual y tienen el cuestionario que les puse en esta semana, que es de propiedad intelectual, ¿no? Entonces tienen, de todos estos cuestionarios yo voy a sacar preguntas para lo que es la lección. Y también quería mencionarles que aquí al final del curso tienen lo que es la participación en clase, en los cuales la mayoría de ustedes no tiene participación, ¿no? Porque si revisamos, ¿verdad? Vemos que Brian Alvarado, Angeline Álvarez, Jorge Baque, Kevin Castro, César Castro, Brian Coloma, Cristel Gómez, Giancarlos Aro, Dayana Guayamabe, Angélica Mesa, ¿verdad? Ninguno tiene lo que es la participación en clase y es algo raro porque esta es una participación fácil de hacer, ¿no? Hermes Morán, Yulisa Reyes, Pedro Ruiz, ¿verdad? Todos ellos les falta participación en clase, entonces es casi la mitad del curso. Este es un punto que va directo a su promedio y que ustedes están desperdiciando. Entonces, por ahí tienen una tarea, más todos los cuestionarios, revisen también el tema de su asistencia. Si tienen problemas con la asistencia, revisen y comuniquen a su coordinador. Recuerden que yo no tengo
potestad de justificar sus asistencias, sino que solamente el coordinador de la carrera. Entonces, si han tenido algún tipo de problema, que normalmente los alumnos dicen que ingresen y que la plataforma no les revisa la asistencia, entonces tienen que solucionarlo con el coordinador. Háganlo antes, háganlo desde temprano, porque si ya llega la semana de exámenes, se supone que ya tienen que estar todas las notas subidas a la plataforma. Entonces yo probablemente entre esta y la otra semana revise todo lo que tenga que revisar y comienzo a subir ya notas, ¿no? Y no quiero estar a última hora que actualizando, que mire, que la asistencia, ni nada de eso, sino que háganlo desde temprano. Bien, dichas estas todas recomendaciones y si ninguno de ustedes tiene ninguna observación, entonces vamos a continuar la clase y la última vez nos quedamos por revisar el artículo 49. Ya, entonces estamos en el artículo 49. El artículo 49, estamos viendo la ley de propiedad intelectual, ¿no? Entonces el artículo 49 dice que las personas naturales o jurídicas que hubiesen encargado de artículos periodísticos, trabajos, fotografías, gráficos u otras obras susceptibles de publicación a través de periódicos, revistas u otros medios de difusión pública, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ver con esto de aquí, tienen el derecho de publicar dichas obras por medio de difusión previsto en el encargo, así como autorizar o prohibir la utilización de la obra por medios similares o equivalentes a los de su publicación original. Queda a salvo los derechos de explotación del autor en medios de difusión diferentes que no entrañen competencia con la publicación original. Entonces, básicamente el artículo 49 dice que si a ustedes les pagan por hacer un artículo, por ejemplo, a un periódico, entonces ustedes tienen que respetar que eso se construyó para ese periódico y no van a ir con el mismo artículo a otro periódico que vendría a ser la competencia para vender el mismo artículo, ¿no? Entonces es algo así como que si ustedes hacen algo para alguien, debe ser exclusivo para esa persona, ¿no? No quiere decir que ustedes renuncian a sus derechos de autor, o sea, ustedes siguen siendo los autores, pero su artículo ya no sería ético y de hecho no es legal que ustedes lo venden a otra organización. Bien, sigue diciendo, si tales obras se hubiesen realizado bajo relación laboral de dependencia, el autor conservará el derecho de realizar edición independientemente de la forma de colección. Entonces, como autores, ustedes pueden realizar la edición de sus trabajos a pesar de haberlos hecho en relación de dependencia. Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre partes, es decir, que si ustedes pactan con su empleador de otra manera, entonces no hay problema. Bien, pasamos a los contratos de edición. El artículo 50 dice que el contrato de edición es aquel por el cual el autor o sus derechohabientes ceden a otra persona llamada editor el derecho de publicar y distribuir la obra por su propia cuenta y riesgo en las condiciones pactadas. Es decir, usted hace una obra, usted cree que la obra es buena, pero no sabe mucho de publicar y de vender, entonces usted contrata a un editor y entonces el editor es el que se va a encargar de publicar y de distribuir su obra, ¿no? Porque usted confía en él y ustedes ahí pactan algún tipo de acuerdo y el editor es el que corre el riesgo de poner el dinero para publicar y para distribuir la obra y él es el que va a correr los riesgos y usted simplemente recibe las regalías, ¿no? Entonces eso dice el artículo 50. El artículo 51 dice que si el autor ha celebrado con anterioridad un contrato de edición sobre la misma obra o si ésta ha sido publicada con su autorización o conocimiento, deberá dar a conocer estas circunstancias al editor antes de la celebración del contrato. De no hacerlo, deberá responder con los daños y perjuicios que ocasionaste. Es decir, yo tengo mi obra y le digo al editor 1, oye, públicame mi obra, mira que tú eres bueno en eso de allí. El editor dice, la obra es buena, me voy a ganar unos $100,000, por lo tanto, la edito. ¿Sí? Me cuesta 50,000 editarlos, pero como me gano 100,000, entonces a la final me quedan 50,000, ¿no? Entonces el editor 1 dice, chévere, la edito. Pero lo que no sabe el editor 1 es que yo ya fui con el editor 2 y al editor 2 le dije lo mismo. Le dije, mira, aquí está esta obra mía, por favor, públicamela. Entonces el editor 2 me dice que también, que no hay problema.
Entonces el editor 1 ha calculado que va a ganar 100.000 porque digamos que hay 100.000 interesados que podrían adquirir la obra. Pero lo que no sabe el editor 1 es que por acá están haciendo 100.000 copias más. Eso quiere decir que en el mejor de los casos, el editor 1 coge el 50% de las obras y el editor 2 coge el 50% de las obras. ¿Sí? Eso no sería justo para el editor 1. Por lo tanto, si yo ya he puesto a distribuir y publicar la obra, entonces debo decirle al editor 1, oye, públicame esta obra, pero yo ya hablé con el editor 2 para que él haga lo mismo. Entonces el editor 1 dice, ya hay otro que va a sacar la obra del mercado. Ahí tengo que ver si me conviene o no me conviene, si gano lo suficiente, si hay el suficiente mercado para mí y para el competidor, ¿verdad? Y si no, simplemente no acepto. En el caso que yo no le avise eso al editor, entonces el editor podría demandarme por daños y perjuicios porque él hizo ese trabajo pensando que iba a ganar y luego resulta que aparece otra persona que también hizo lo mismo y entonces ambos salen perjudicados, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente dice el artículo 51. El artículo 52 dice que el editor no podrá publicar la obra con abreviaturas, adiciones, supresiones o cualquier otras modificaciones sin el consentimiento del autor. Es decir, yo le doy la obra al editor, el editor tal cual como está, la publica. Si el editor dice, oye, ¿sabes qué? Este tamaño de letra no me gusta o esta imagen no la podemos cambiar, entonces el autor es el que autoriza que esos cambios se hagan, ¿no? Aunque en la práctica no es tanto así, porque normalmente los autores quieren que publiquen sus obras, entonces a veces los editores dicen, no te la publico si no haces estos cambios. Entonces hay, hay una presión por parte del editor, ¿no? Pero la ley sí protege al autor. Bien, este artículo 53 dice, el autor conservará el derecho de hacer a sus obras correcciones, enmiendas, audiciones o mejoras que estime conveniente antes de la impresión. Es decir, el autor dice, uy, me está quedando feo, corrijámosle esto de aquí, entonces puede hacer observaciones. Cuando las modificaciones se hagan de más onerosas la edición, el autor estará obligado a resarcir los gastos que por este motivo se originen, salvo convenio en contrario. Entonces, si yo le digo al editor, oye, ya sabes que cámbiame la pasta, cámbiale la imagen, esto de aquí hay un error gramatical, corrijámoslo. Entonces el editor se da cuenta que ya imprimió la obra y si para corregir esos errores tiene que gastar, entonces le puede decir al autor, oye, ¿sabes qué? Me estás haciendo gastar con tus correcciones, me estás haciendo gastar más de lo que yo pensaba, tienes que reconocerme esto de aquí. Eso es lo que dice el artículo 53. Si las modificaciones implicasen cambios fundamentales en el contenido o la forma de las obras y estas no fuesen aceptadas por el editor, se considera retiro de la obra, debiendo el autor indemnizar por daños y perjuicios que se causaren a terceros. Es decir, si yo estoy muy chinchoso como autor y le digo cambia aquí, cambia acá, cambia por allá, y el editor dice, o sea, yo cuando vi la obra pensaba que la iba a distribuir así, pero ahora que le has hecho tantos cambios ya no la veo tan factible. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no sigo con este proyecto, te devuelvo tu obra, no la voy a publicar, pero como ya es un gasto, ¿verdad? Tú, autor, tienes que reconocerme lo que yo ya gasté, porque yo iba a publicar la obra, pero ya no la voy a publicar, entonces devuélveme lo que gasté. Eso es básicamente lo que también dice el artículo 53. El artículo 54 dice, si no existe convenio al respecto del precio de la venta de cada ejemplar, el editor estará facultado para establecerlo. Es decir, el editor pone el precio de la obra porque obviamente él es el que está gastando, ¿no? A no ser que exista un acuerdo previo. Entonces, todas estas cosas son los de default, ¿verdad? Los de las reglas por default que hay en la legislación en el caso que no se haya pactado en el contrato. Si se pacta en el contrato, ya entonces prevalece lo del contrato y no lo que aplica la ley por defecto. Artículo 55. Si en el contrato de edición tuviese plazo fijo para su terminación y al expirar el editor conserva ejemplares no vendidos de la obra, el autor podrá comprarlos a precio de costo más el 10%. Este derecho podrá ejercitarse dentro de 30 días contados a partir de la expiración del plazo, transcurridos los cuales el editor podrá continuar vendiéndolos en las mismas condiciones. Es decir, hay una remesa de la obra
¿verdad? Entonces, como hay una remesa, el autor, el editor se queda con esa remesa, entonces el autor puede reclamar, o sea, a lo mejor quiere la obra para regalarlos o algo así, se los puede comprar prácticamente a precio de costo para aprovechamiento del autor, y en el caso que finalicen los plazos, pues entonces es el editor el que podría aprovechar la obra. O sea, una vez que finalice el plazo y el autor no los compró, el editor puede seguirlos vendiendo al mismo precio que había pactado para no perder, ¿no? Entonces, como que le da una oportunidad al autor para que se haga de esas ejemplares no vendidos. Bien, yo de aquí me iba de largo, pero realmente hay unos artículos que, si bien son interesantes, se salen un poco del ámbito de nuestro enfoque. Entonces, vamos a saltar todos estos artículos de aquí para encontrar unos artículos que son más afines a lo que están viendo, ¿no? Artículo 85 dice: la protección de los derechos conexos no afectará de modo alguno la protección del derecho de autor, ni podrá interpretarse en menoscabo de esa protección. Es decir, el autor es más que el que tiene los derechos conexos, ¿no? Entonces es lo que nos está diciendo el artículo 85, ¿sí? Que si bien es cierto que existen los derechos conexos, estos no van a afectar los derechos de autor. Y si hay una comparación entre los dos, ganan los derechos de autor sobre los derechos conexos. Bien, entonces, después de ver todos estos artículos de propiedad intelectual, ahora vamos a ver, siguiendo la misma línea, vamos a ver el libro de propiedad industrial. Entonces aquí vamos a ver ciertos artículos que tienen que ver un poco con la industria, ¿no? El artículo 120 dice que las invenciones en todos los campos de la tecnología se protegen por la concesión de patentes de invención de modelos de utilidad. Es decir, que todos los inventos pueden ser patentados, ¿no? Entonces aquí en el Ecuador tenemos patentes de invención. Toda protección a la propiedad industrial garantiza la tutela del patrimonio biológico, genético del país. En tal virtud, la concesión de patentes de invención o de procedimientos que versen sobre elementos de dicho patrimonio deben fundamentarse en que estos han sido adquiridos legalmente, ¿no? Entonces, se puede patentar siempre y cuando pues, esto sea todo legal. Artículo 21. El artículo 21, donde estamos viendo la sección que tiene que ver con los requisitos de la patentibilidad, dice lo siguiente: se otorga patente para toda invención, sea de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tengan nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial, ¿no? Entonces, el artículo 21 define para qué invento se va a otorgar la patente. Entonces, pueden ser productos o pueden ser procedimientos, o sea, puede ser algo físico o puede ser algo lógico. Y abarcan todos los campos de la tecnología, pero tiene que cumplir el requisito de que sean nuevas y también tiene que ser inventivas, o sea, tiene que ser algo muy creativo, y también tiene que poderse aplicar de manera industrial, o sea, para que pueda ser patentado, quiere decir que puede ser explotado comercialmente. Artículo 122 dice: una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, ¿sí? No sé si alguno de ustedes, de los que vimos un montón que le faltaba la participación en clase, me ayuda con el artículo 122 para que se gane su actuación en clase, de los que no tenían participación. Artículo 122. Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una actualización o por cualquier medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o un caso de la prioridad reconocida. Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considera dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud de patente en el trámite antes de la Dirección Nacional de Prioridad Industrial, cuya fecha de presentación o prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinada. Para determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año procedente a la fecha de presentación de la solicitud en el país o dentro del año procedente a la fecha de prioridad, si ésta ha sido reivindicada siempre que tal divulgación hubiese venido de A, el inventor o su causahabiente; B, una oficina encargada de la concesión de patentes en cualquier país que en contravención con las disposiciones legales aplicables publica el contenido de la solicitud de patentes presentadas por el inventor o causahabiente. C, el tercero, inclusive funcionarios públicos u organismos estatales que se hubiese obtenido la información directa o indirecta del inventor o causahabiente. D, un orden de autoridad. E, un abuso evidente frente al inventor o causahabiente. F, del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieran exhibido la invención o secciones o ferias reconocidas oficialmente, o cuando los fines académicos de la investigación hubieran necesitado hacerla pública para continuar con el desarrollo. En este caso, el interesado deberá considerar el momento presentado su solicitud una declaración en cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentada el correspondiente certificado. Ya, entonces acabamos de leer, creo que faltaba un pedacito más, que dice la solicitud de patente en trámite que no haya sido publicada será considerada como información no divulgada y protegida como tal dentro de la conformidad de la ley, ¿no? Entonces, analizando el artículo 122, ¿verdad? Está hablando un poco de lo que se considera una invención, y para poder patentarla, básicamente lo que nos dice aquí es de que la invención puede ser conocida, ¿verdad? Aquí dice, la invención puede ser conocida de manera oral o escrita, pero una vez que uno la presenta para hacer la solicitud de patentarla, o sea, sí puede ser conocida, o sea, no es algo que súper que nuevecito, que cuando la presentan, ¿qué es esto? Nadie ha escuchado hablar antes de esto. No, sí se puede haber escuchado, sí se puede haber presentado algo de la invención, ¿ya? Pero no de una manera formal, ¿no? Entonces, si eso se cumple, se puede presentar la invención para patentarla. Bien, aquí también nos hablan los siguientes párrafos de que si bien es cierto de que existe conocimiento de la invención, antes de esto de aquí, la ley prevé que si la invención, si hay información de la invención un año antes, pero esta información simplemente habla como estamos construyendo tal invento, estamos haciendo tal cosa, o sea, algo que no es muy específico, ¿verdad? Entonces sí se la puede patentar. Si ya queremos patentar algo que se ha escuchado de hace 3 años atrás, entonces ya es un poco más difícil. Ya, aquí habla de que no se considera, o sea, para considerar esta cosa como nuevo, no se considera el año anterior, o sea, se puede haber hecho algún tipo de publicidad y esa publicidad no se la va a considerar como que se dio a conocer la invención, ¿sí?
Ya, lo que tenemos aquí, los literales que tenemos aquí, habla de que es del origen de la invención. Entonces, si esta invención es de un inventor o de su causaviente, entonces es reconocida como parte del autor, ¿no? También puede ser que se haya delegado a una oficina que realiza las patentes, entonces si se les ha encargado a la oficina tiene el poder para poder gestionar la patente, ¿no? También si se trata de un tercero, ¿verdad? Algún funcionario público que hubiese obtenido información directamente del inversor o del causaviente, o sea, obviamente le dieron esa información para gestionar, también lo puede hacer. Si alguna autoridad ordena que se haga la patente, también lo puede hacer. Si de repente existe un abuso frente al inventor o su causaviente, es decir, el inventor presentó un invento, pero ese invento no le correspondía a él, entonces la persona a la que sí le corresponde puede reclamar su derecho, ¿no? Ya, entonces, básicamente eso es lo que habla el artículo 122. Tenemos el artículo 123 que dice que se considera que una invención tiene un nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de la manera evidente del estado de la técnica. Es decir, que nuestro invento, para ser invento, tiene que sorprender a alguien en la materia. Por ejemplo, ustedes son de informáticas, entonces si yo les digo que inventé un mouse, ustedes van a decir, no, pues si el mouse ya estaba inventado y si no está inventado, con, con sensores se podría crear un mouse, ¿verdad? Entonces ustedes como expertos podrían desestimar que eso es un invento. Sin embargo, si yo les digo que creé un aparatito que se conecta a la computadora y que permite proyectar imágenes hologramas en 3D, entonces ustedes dirían, no, pues eso sí es nuevo, yo no he visto eso anteriormente. Sí, para proyectar hologramas y que se vean reales, debe ser una tecnología muy nueva. Entonces, allí es donde se considera una obra inventiva, ¿no? Inventiva. Entonces, el artículo 123 lo que hace es que aclara un poco lo que se va a considerar invención. El artículo 124 dice se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado por cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. En el caso de que yo les hablo de un holograma, que he inventado un holograma que puede proyectar películas en modo real, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos industrializarlos para hacer juegos, para hacer películas, para hacer fotos en 3D. Entonces, podemos hacer un sinnúmero de productos basados en este invento y por lo tanto eso quiere decir que es industrializable. Por lo tanto, sí cumple lo que dice el artículo 124. El artículo 125 habla de ciertas excepciones que no se consideran invenciones, como por ejemplo los descubrimientos, principios y teoremas científicos o métodos matemáticos. Por ejemplo, si yo les enseño el método de factorizar, no tengo que sacar una patente para ese método, porque eso es algo científico, eso es un método matemático que obviamente no voy a patentar, o sea, no se debería patentar. Bien, las materias que ya existen en las naturalezas, por ejemplo, si yo me encuentro un nuevo tipo de árbol, pues no voy a patentar y decir que ese tipo de árbol me pertenece a mí solo porque yo ya lo descubrí. Eso ya estaba creado por la naturaleza y yo lo único que hice fue identificar que existía, pero más no lo creé, por lo tanto no lo puedo patentar. Obras literarias, artísticas o cualquier obra o de creación estética. Entonces, cualquier obra, si bien es cierto que tienen un autor, también es cierto que no se puede patentar las obras porque todo el mundo las lee y eso es algo que tiene una libre distribución y por lo tanto patentarlo podría ser engorroso, ¿no? Estar creando patentes por cada libro, por cada cosa que se haga. Planes, reglas, métodos para el ejercicio de actividades intelectuales como juegos o actividades económicas comerciales, así como programas de ordenador o soporte lógico, en tanto no formen parte de una invención susceptible de aplicación industrial. Entonces, todas estas cosas, métodos, planes y todo esto que de repente, por ejemplo, si yo hago unas instrucciones para, no sé, utilizar un artefacto eléctrico,
yo no voy a patentar las instrucciones, ¿no? O sea, esas son cosas muy elementales, ¿no? Entonces, reglas, métodos y ese tipo de cosas que describen el uso común de cosas que normalmente utilizamos, eso sería muy engorroso andar patentando, ¿no? Se incluyen los programas de ordenador. Si ustedes recuerdan, los programas de ordenador eran considerados obras, pero los programas de ordenador no se consideran como, como productos que puedan ser patentados, ¿no? Y también habla del soporte lógico. Si el programa está en un soporte lógico, tampoco puede ser patentado. Bien, y las formas de presentar la información. Entonces, las maneras como se presenta la información tampoco se merece una patentación. Bien, tenemos el artículo 126, aquí dice que se excluye de la patentabilidad expresamente lo siguiente: las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o los animales, para preservar los vegetales o para evitar daños graves al medio ambiente o ecosistema, ¿no? Entonces, si yo invento un veneno, entonces y este veneno es muy letal, probablemente no me permitan patentarlo, porque esto podría causar daños y perjuicios a la sociedad. El literal B dice: los métodos de diagnósticos terapéuticos quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales. Si yo de repente descubro un método para diagnosticar el Alzheimer de manera infalible, y yo comienzo a decir, no, ¿saben qué? Ese método es patentado mío, nadie lo utilice, solamente yo puedo identificar las personas que sufren de este mal. Entonces eso sería algo un poco egoísta, ¿verdad? Sería algo un poco egoísta con respecto a el aporte social, ¿no? Entonces, todas estas cosas que tienen que ver con terapias, ¿verdad? Con métodos, esto debe más bien comunicarse y expandirse al mundo para que todos podamos ayudar de mejor manera y que este mundo sea un mundo mejor. Entonces, esos métodos no son patentables. Las plantas, las razas animales, así como procedimientos esenciales biológicos para obtención de plantas o animales, tampoco son patentables. O sea, de repente si yo creo una nueva planta o hay una nueva raza animal, no puedo decir que eso me pertenece a mí, que nadie lo use, porque eso son cosas de la naturaleza, ¿no? Entonces no puedo adueñarme de algo de la naturaleza. Para efectos lo establecidos en el literal A se consideran contrarias a la moral y por lo tanto no son patentables. ¿Qué es lo que se considera inmoral? Procedimientos de clonación de seres humanos. Entonces, si yo aprendo a clonar seres humanos, no lo podría patentar. El cuerpo humano y su identidad genética, entonces manipulación genética tampoco va allí. Utilización de embriones humanos con fines industriales y comerciales. De esto sí se ha escuchado un poco, como que se utilizan los embriones humanos para las vacunas, ¿sí? Lo raro, porque eso está prohibido por lo menos aquí en el Ecuador. Procedimiento para la modificación de la identidad genética de los animales cuando estos les causen sufrimientos y que se obtenga ningún beneficio médico sustancial para el ser humano o los animales. Entonces, investigaciones utilizando animales que no tengan ningún provecho, tampoco entonces pueden patentar. Bien. Artículo 127. Habla del derecho de la patente, pertenece al inventor. Este derecho es transferible por acto entre vivos y transmisible por causa de muerte. Es decir, el derecho a la patente se puede transferir. Titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas, es decir, una persona de carne y hueso o una empresa. Si varias personas han inventado conjuntamente, el derecho corresponde en común a todas ellas o sus causavientes. No se considera como inventor ni coinventor a quien se haya limitado a prestar ayuda en la ejecución de la invención. Por ejemplo, si inventamos nosotros el holograma, o ustedes inventen el holograma y yo les digo, sí, hay que patentarlo, yo lo llevo en el carro, y mi aporte en su proyecto es que yo lo lleve en el carro, entonces yo no soy considerado inventor, ¿sí? Bien, si varias personas realizan la misma invención independientemente unas de otras, la patente se considerará aquella que presente primero la solicitud o que invoque prioridad de la fecha más antigua a su derecho habiente, ¿no? Entonces, puede ocurrir, de hecho yo hablaba con el otro curso de que
muchas personas tienen la misma idea y no sé por qué. Hablan de que existe una conciencia colectiva, o sea, las ideas están allí arriba en una nube y a veces estas ideas bajan y le cae a una persona y a veces le cae a otra persona y ambos al mismo tiempo tienen la misma idea y esto se ha comprobado. Entonces, hay una teoría de que existe una conciencia colectiva, ¿no? No sé qué tan verdad sea, pero lo que sí es verdad es que los inventos a veces en dos partes distintas y sin conocerse tienen las mismas ideas. Entonces, para evitar eso de allí, la persona que la registre primero, que muestre evidencia de que su idea estuvo con el primero, esa es la persona que se va a ganar el derecho de inventor. Bien, artículo 128. Quien tenga legítimo interés podrá reivindicar y reclamar la calidad del verdadero titular de una solicitud de patente ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de conformidad con el procedimiento establecido para las oposiciones y ante un juez competente en cualquier momento y hasta 3 años después de conceder la patente. Si alguien ya sacó la patente y yo me considero el dueño de la patente, entonces yo reclamo, ¿verdad? Y trato de reivindicarme como el verdadero inventor. Para eso tendría que tener pruebas y aquí dice que puedo protestar hasta 3 años desde que se generó la patente. Después de eso ya no. Artículo 129. El derecho a la patente sobre una invención desarrollada en el cumplimiento de un contrato pertenece al mandante o al empleador, salvo estipulación en lo contrario. Entonces, si ustedes crean algo en su trabajo, eso le pertenece a la empresa, a sus jefes, no les pertenece a ustedes. La misma disposición se aplicará cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva si dicho empleado ha efectuado una invención utilizando datos o medios puestos a su disposición en razón de su empleo. Entonces, si ustedes descubren algo en el trabajo utilizando los recursos del trabajo, esa invención no les corresponde a ustedes, sino que le pertenece a su empresa. En el caso previsto en el inciso anterior, el empleado inventor tendrá derecho a una remuneración única equivalente en la que se tenga en cuenta la información y medios brindados por la empresa y la aportación personal del trabajador, así como la importancia industrial y comercial de la invención patentada, la que en su defecto, de acuerdo a las partes, será fijada por el juez competente previo informe de la IEPI en circunstancias previstas en el inciso primero de este artículo. El empleado inventor tendrá derecho similar cuando la invención sea de importancia excepcional y exceda el objeto implícito o explícito del contrato de trabajo. El derecho a la remuneración prevista en este inciso es irrenunciable. En pocas palabras, lo que les está diciendo es de que si ustedes inventan algo en una empresa podría, si es que es importante, la empresa podría decidir que de lo que se gana la empresa, hacerlos participar a usted por una única ocasión, ¿no? Entonces, en pocas palabras, le dan un dinero para que usted no se sienta que es explotado. Bien, a falta de estipulación contractual o de acuerdo entre partes por el monto de dicha distribución será fijada por un juez competente previo al informe de la EPI. Dicha distribución tiene el carácter de irrenunciable. Es decir, si le van a reconocer el dinero, pero no saben cuánto le va a reconocer, la IEPI será la que va a fijar ese valor. En el caso de que las invenciones hayan sido realizadas en el curso o en ocasión de las actividades académicas universitarias, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, centros educativos, u utilizando sus medios o bajo su dirección, la titularidad de la patente corresponderá a la universidad, escuela politécnica, instituto superior técnico y tecnológico o centros educativos, salvo estipulación en contrario. Quien haya dirigido la investigación tendrá derecho a la retribución prevista en los incisos anteriores. En otras palabras, si ustedes hacen un invento en una universidad, en este caso un instituto de nivel superior, como es el Instituto Juan Bautista Aguirre, lo que ustedes inventen le pertenece al instituto. ¿Sí? Eso por defecto, ¿no? Las invenciones ocurridas bajo relación laboral, cuando el empleador sea una persona jurídica del sector público, esta podrá ser parte de los beneficios económicos de las innovaciones en beneficio de los empleados inventores para estimular la actividad de investigación. Las entidades que reciban financiamiento del sector público para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales inversiones con el propósito de generar fondos continuos para la investigación y estimular a los investigadores a hacerlos partícipes de los rendimientos de las innovaciones. En pocas palabras, si usted inventa algo en un sector público, entonces le pueden reconocer un poquito de dinero,
pero la mayoría de lo que ingrese debería reinvertirse para seguir haciendo gestión de investigación. Eso es lo que nos dice este último párrafo. Artículo 130. El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente, podrá igualmente oponerse a esta mención. Entonces, si ustedes inventan algo, a pesar de que no les paguen, a pesar que no tengan los derechos de explotación, ustedes sí pueden tener el derecho de que los mencionen y que digan, no, el quien descubrió ese invento fui yo. Y también pueden decir, ¿saben qué? No me mencionan. Entonces, ustedes están en todo su derecho de decidir si lo mencionan o no lo mencionan. Bien, artículo 132. La solicitud para obtener la patente de invención se presentará ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y contendrá los requisitos que establezcan en el reglamento. Entonces, aquí nos mencionan cuál es la institución donde se puede obtener la patente, ¿no? 133. La solicitud se acompañará A, del título o nombre de la invención con una descripción de la misma y un resumen de ella, uno o más reivindicaciones y los planos y dibujos que fuesen necesarios. En pocas palabras, todo lo que demuestra que esa es una invención y que es nueva y que funciona. Cuando la invención se refiere a material biológico que no pueda detallarse debidamente en la descripción, se deberá depositar dicha materia en una institución depositaria autorizada por la IEPI. Entonces, si hay algún tipo de material que ustedes no pueden trasladar, tienen que enviar la muestra a una institución designada por la IEPI, ¿verdad? Porque de repente si ustedes llevan el material, este se degrada, entonces a lo mejor ese material necesita un manejo especial. Bien, B, el comprobante de pago de la tasa correspondiente. C, copia de la solicitud de patente presentada en el exterior en el caso que se reivindique prioridad. Y demás requisitos que determinen el reglamento. Entonces, estos son los requisitos para la solicitud de la reinvención. Realmente el literal A era el más importante. Artículo 134. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial al momento de la redacción, salvo que no hubieran acompañado los documentos referidos en los literales A y B del artículo anterior, certificará la fecha y hora que hubiese presentado la solicitud y le asignará un número de orden que deberá ser sucesivo y continuo. Si faltaren dichos documentos, no se admitirá el trámite ni se otorgará la fecha de presentación. Entonces, el artículo 134 nos indica que para comenzar el trámite, generalmente cuando comienza el trámite se pone una fecha, o sea, se dice, a partir de aquí se comenzó la gestión de la patente. En el caso de que no se cumplan los requisitos, no se comenzará el trámite y por lo tanto la fecha de inicio de registro de la patente nos queda fijada. Esto es importante porque si ustedes no lo fijan lo más rápido posible, alguien puede tratar de fijarla con anterioridad o después de eso y podría ganarles la patente, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo mejor es registrarlo lo antes posible. Artículo 135. La descripción deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarlo. Entonces, la descripción de su invento tiene que ser lo suficientemente clara para que alguien en teoría que sepa del tema pueda llevarlo a la práctica. Artículo 136. La solicitud de patente podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que conformen un único concepto. Entonces, si yo creo un invento, ¿verdad? Si yo creo un invento, este invento lo puedo patentar, pero si de dicho invento creo más inventos como por ejemplo el holograma, si para crear el holograma tengo que tener una luz láser, pero también tengo que tener una luz que reciba la luz láser, entonces como todo eso es, todos esos inventos en un conjunto, yo puedo sacar una sola licencia. Pero si yo creo por aquí un holograma y por allá creo un sonido 8D, ¿verdad? Entonces son cosas que no están relacionadas, entonces cada cosa que son diferentes y que no están relacionadas entre sí, tienen que sacar su patente de manera independiente, ¿no? Entonces ese era el artículo 136. Ahora en el artículo 139 dice que si se desistiese de la solicitud antes de su publicación, el expediente se mantendrá en reserva. Es decir, como yo estoy patentando algo y tengo que describir y llevar los planos para demostrar que el invento funciona, entonces eso es información clasificada, o sea, reservada, porque quien la tiene puede volver a patentarla.
En el caso de que yo ya no lo patente por A, B, Z motivos y la información queda allí en esa entidad, la entidad debe proteger la información para que alguien no gane esa información, o sea, para que no exista una fuga de información en esa institución y alguien pueda aprovecharse de la información de las patentes que están allí con planos y que de alguna manera podrían llevarlo a la práctica si es que fuese el caso. Artículo 140. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial examinará dentro de los 15 días hábiles las siguientes a su presentación si la solicitud se ajusta a los aspectos formales indicados en este capítulo. Es decir, 15 días para comenzar a tramitar la solicitud de patente. Si el examen se determina que la solicitud no cumple los requisitos, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial le hará saber al solicitante para que complete dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha de notificación. Dicho plazo podrá ser prorrogable por una sola vez y por un periodo igual sin que se pierda su prioridad. Transcurrido dicho plazo sin respuesta del solicitante, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial declarará abandonada la solicitud. Si ustedes recalculan, esto es más o menos un poco menos de 3 meses, ¿no? Si en 3 meses ustedes no completen el proceso, entonces esto se declara nulo y cualquier otra persona podría volver a patentar lo que ustedes empezaron. Artículo 141. Un extracto de la solicitud se publicará en la Gaceta de la Propiedad Intelectual correspondiente al mes siguiente a aquel que se hubiese completado la solicitud, salvo que el solicitante pidiera que se difiera la publicación hasta por 18 meses. Es decir, esto se publica, pero como puede ser una información delicada, ustedes como solicitantes pueden decir, ¿sabe qué? No lo publique porque alguien me puede robar la idea. Mientras la publicación no se realice, el expediente será reservado y solo podrá ser examinado por terceros con el consentimiento del solicitante o cuando el solicitante hubiese iniciado acciones judiciales administrativas contra terceros fundamentados en la solicitud. Es decir, esta información no se conoce a no ser que el propio inventor lo autorice o a no ser que se esté en un litigio legal sobre las patentes. Entonces, ahí alguien tiene que analizar las patentes para ver si se parecen a las otras patentes que están reclamando los derechos. Bien, artículo 142. Dice, dentro del término de 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar por una sola vez oposiciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad o titulación de la invención. Es decir, que después de 30 días de presentar la patente, podrá alguien oponerse y decir, no, eso no es de él, eso es mío, y pelear. En el término señalado en el inciso anterior podrá ser empleado por un periodo igual por petición de parte interesada, ¿verdad? Si se manifestase que necesita examinar la descripción de reivindicaciones anteriores de la solicitud. Es decir, que una persona puede reclamar, ¿verdad? Su derecho al invento. Quien presente la oposición sin fundamento responderá por daños y perjuicios que podrían ser demandados ante un juez competente. Si alguien se opone a mi patente y resulta que se opone solamente por fregar la vida y no tiene una solidez a su demanda, entonces yo como inventor podría demandarlo por daños y perjuicios porque está perjudicando mi patentación, ¿verdad? Y eso lo hizo simplemente por molestar la vida. Bien, artículo 143, si dentro del plazo previsto en el artículo anterior se presentan oposiciones, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificará al peticionario para que dentro de 30 días hábiles contados a partir de la notificación, término que podría prorrogarse por una sola vez por el mismo periodo, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentos presentando documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o las descripciones de invención. Es decir, yo presento una patente, alguien se opone a mi patente, entonces yo tengo 30 días para responderle a esta persona para demostrarle que sí es mi invento y que no es lo que él dice, ¿no? Entonces, eso sería el artículo 153 y por temas de tiempo creo que nos vamos a quedar hasta allí. Preguntas, jóvenes, sobre este tema. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, jóvenes? Ya, sí he avanzado un poquito rápido porque mañana no vamos a tener clases. No se olviden de revisar su asistencia, no se olviden de hacer todas las tareas, no se olviden de hacer su participación en clase.
y no se olviden que solamente les queda esta semana que viene. Les voy a poner una lección, también les tengo que poner, creo que 2 cuestionarios más. Recién estoy trabajando en uno, entonces la semana que viene les he de poner otro cuestionario más que, y si algún material nos queda en el aire, se lo subo al aula virtual para que ustedes lo puedan referenciar, ¿no? Para que lo puedan revisar. Sin más que decirles, creo que hasta ahí llegamos hoy día. Les deseo buenas noches y que pasen un buen feriado, siempre cuidándose y siempre, siempre siendo cuidadosos, ¿verdad? Y utilizando el sentido común en todas y cada una de las actividades que ustedes hagan y realicen. Bueno, en mi parte, muchas gracias. Voy a copiar la asistencia y después de eso me desconecto. Si ustedes gustan, ya pueden ir a su otra asignatura para que no lleguen tarde. Pero recién me están poniendo, ya las copié yo, recién me están poniendo los nombres. Casi se quedan fuera. Lo que se me hace raro es que solamente hay pocos participantes y hay bastantes nombres. Bueno, jóvenes, ya les copié la asistencia, entonces de mi parte muchas gracias, disfruten sus feriados, cuídense y pórtense bien.